naiz, edo batez ere gobernuan jorratu ditugun hainbat gai garrantzitsuak deritzogunak, eta horrela, hasiko naiz zuekin partekatzen, lehenengo puntu bezala, gobernu kontseiluak, gobernantza, administrazio, digital eta autogobernu sailak proposatuta, funtzionarioen soldatak 2% igotzea onartu dugula 2024-rako. Igoera honek suposatuko ditu 89 milioi euro, atzera eraginez aplikatuko da urtarrilaren 1 aurrera eta uztaileko nominan ordainduko dugu. Administrazio orokorreko, segurtasuneko, hezkuntzako, justiziako eta osakidetzako 70.000 langile publikoei eragingo die igoerak, baita erakunde autonomoetako, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta Euskadiko sektore publikoko patzuergoetako langileei ere. Como decía, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, ha aprobado una subida salarial para los y las funcionarias del 2% para el año 2024. Este incremento retributivo tendrá un coste de 89 millones de euros. Se va a aplicar con carácter retroactivo desde el 1 de enero y se abonará en la nómina del mes de julio. Este incremento se efectúa sobre la cuantía de las nóminas a 31 de diciembre de 2023 y va a afectar a 70.000 trabajadores públicos de la Administración General, Seguridad, Educación, Justicia y Osakidetza, así como personal de organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Beste alde batetikan, eta kultur sailak hala partekatuta gaurko gobernu kontseiluan, gobernu kontseiluak hedabideentzako 7 milioi euroko laguntza programa berri bat ere onartu du. Gobernuaren ustez, komunikabidek berebiziko garrantzia duzue informaziorako eskubidea betetzean, eta ezinbesteko eragileak zarete desinformazioaren aurkako borrokan, baita ere balio demokratikoaren garapenean ere. Horrela, Europako Batasunaren eskakizunetara egokitu ditugu laguntza programa hauek, eta 2 lerro edo 2 atal izango ditu programa honek. Alde batetik 6 milioi eurorekin Euskal Ekonomia Erkidegoko hedabide orokorrentzako atal bat egongo da, 25.000 erabiltzaile edo gehiago dituzten komunikabidek jaso ahal izango dituzte laguntza hauek, Euskal Komunikabideen edo Euskarazko hedabideentzat 5.000 erabiltzaileen kopurua finkatu da, eta audientziak CIES Estudio de Audiencia de Medios enpresaren bitartez neurtuko dira. Eta bigarren atal batean, beste 1 milioi euro bateko, suskidiro bateko, bigarren lerro bat egongo da, kasu honetan, tokiko eta bailarako hedabidei lotuta, eta komunikabidek hilabete izango dezue eskaera aurkezteko. 2024ko uztailaren 30-etik abuztuaren 30-era. Erantzetako informazioa laguntza horiei buruz, informazio gehigarria izango duzue, edo bestela kultur sailak ere emango ditu xehetasun gehiago. El Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo programa de ayudas a los medios de comunicación por un importe de 7 millones de euros, puesto que el Gobierno considera que los medios de comunicación jugáis un papel crucial en el cumplimiento del derecho a la información y porque sois agentes imprescindibles en la lucha contra la desinformación y, por tanto, también en el desarrollo de los valores democráticos. Este nuevo programa de ayudas, que hemos adaptado a los requerimientos de la Unión Europea, va a tener un carácter anual. El importe de las ayudas se va a distribuir en 2 grandes apartados. Va a tener 2 líneas. Una primera línea con una dotación de 6 millones de euros, que va a ser dirigida a medios generalistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y podrán acceder a esta línea de ayuda los medios de comunicación con una audiencia igual o superior a las 25.000 personas usuarias, y en el caso de los medios íntegramente en euskera van a ser 5.000 personas usuarias, y las audiencias se medirán a través del estudio de audiencia de medios CIES. Va a haber también una segunda línea de ayudas, en este caso con una dotación de 1 millón de euros para medios locales y comarcales. Los medios de comunicación dispondréis de un mes para presentar la solicitud, del 30 de julio hasta el 30 de agosto del 2024,
Tenéis toda la información adjunta sobre estas ayudas en la carpeta, pero en todo caso el Departamento de Cultura estará encantado de ampliar cualquier información. Pasatuko gara kiroletara, eta kultura eta kirol sailburua eta lehendakari ordeak Pariseko Joko Olimpikoetan izango den euskal parte hartzearen berri eman digu. Historian eman den 3. parte hartzerik handiena izango da. Guztira, Euskal Autonomia Erkidegoko 33 kirolari lehiatuko dira Pariseko Olinpiar Jokoetan. Gainera, 154 horietatik emakumeak izango dira. Kopuru honi, abuztuaren 28tik irailaren 8ra egingo diren Joko Paralimpikoetan parte hartuko duten 12 atletak gehiago gehitu behar zaizkio. Uztailaren 26an hasiko dira Joko Olimpikoak, eta Gipuzkoatik joango dira 17 kirolari, Bizkaitik 12 eta Arabatik 4 kirolari. Kirolariak 15 modalitate desberdinetan lehiatuko dira. Eta gobernutik zorterik onena, opa nahi diegu guztiei. La consejera de Cultura y Deportes y vicelehendakari primera nos ha dado cuenta de la participación vasca en los Juegos Olímpicos de París. Será la tercera más alta de la historia. En total van a participar 33 deportistas de la Comunidad Autónoma Vasca que van a competir en estos Juegos y el 54% van a ser mujeres. A esa cifra, además, vamos a tener que añadir otros 12 atletas que participarán en los Juegos Paralímpicos que se desarrollarán del 28 de agosto al 8 de septiembre. En estos Juegos Olímpicos que comenzarán el 26 de julio, Guipúzcoa será el territorio que más deportistas aportará, con 17 deportistas, seguida por Vizcaya con 12 y Araba con 4. Habrá deportistas en 15 modalidades distintas. Desde el Gobierno queremos sorteón, ¿no? Queremos darles buena suerte a todos los deportistas. Kulturarekin jarraituta, zuekin partekatzen dugu baita ere, lankidetza hitzarmen berri bat sinatu dela EITB eta Nafarroaren artean EITBko zerbitzuak Nafarroan zabaltzeko. Horrela, EITBren Nafarroako telebista kateen eta irrati kateen edapena bermatzen duen hitzarmenari jarraipen bat emango zaio. Aurrekoa 2016an sinatu zen, 2020an egin zen luzapena, eta orain hitzarmen berri bat izango dugu datozen 2 urtetarako bi luzapen posiblerekin. El Consejo ha dado también su visto bueno para autorizar la firma de un nuevo convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra para la difusión de los servicios de EITB en Navarra. De esta manera vamos a dar continuidad al anterior convenio fechado en 2016 y prorrogado en el 2020, que garantiza la difusión de las cadenas de televisión y emisoras de radio de EITB en Navarra. Terrorismoaren biktimen memoriarako zentroa fundazioaren patronatuan eta batzorde betearazlean gobernua ordezkatuko duten pertsonan izendapena ere onartu dugu gaurko kontseiluan. Hau horrela, Ibone Bengoetxea lehendakari ordea eta kultura eta hizkuntza politiketako sailburua, Bingen Zupiria segurtasun sailburua eta Maria Jesus San Jose justizia eta giza eskubideetako sailburua izango dira bertako ordezkariak. Azken hau, San Jose sailburua fundazioko batzorde betearazleko kide izateko ere proposatua izan da. Hemos aprobado también hoy en Consejo de Gobierno la designación de las personas que van a representar al Gobierno en el patronato y en la comisión ejecutiva de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Así, serán representantes la vicepresidenta primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, quien, además, será propuesta como miembro de la comisión ejecutiva de la citada fundación. Nire sailera pasatuta, zuekin partekatzen dugu ere laguntza berri baten edo laguntza programa berri bat. Izan ere Eusko Jaurlaritzak 3,9 milioi euro bideratuko ditugu eraikinetako telekomunikazio azpiegiturak hobetzeko. Kasu honetan, gobernantza administrazio digital eta gobernu sailak kudeatuko du telebista digitala, irrate difusioa eta interneteko banda zabal ultralasterra hobetzeko laguntza programa hau.
Diru laguntza hoien onuradunak izango dira bizilagun komunitateak, baita ere sektore publikoko erakundeak, eta egindako jarduera guztiaren 100% finantzatuko da laguntza hauekin. Laguntza hauek Europar Batasuneko Next Generation, berreskuratze eta erresilientzia planaren bidez finantzatuko dira. Eta eskaerak Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dira eta aurkezteko urrenkeraren arabera erantzunak izango dira funtsak agortu arte. El Gobierno vasco destina 3,9 millones de euros a la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. Es el Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno el encargado de gestionar este programa de ayudas para la mejora de la televisión digital, radiodifusión y banda ancha ultrarrápida de Internet. Los beneficiarios de estas subvenciones se financiarán al 100% la factura de las actuaciones realizadas y serán las comunidades de vecinos y las entidades del sector público, es decir, los que van a poder acogerse a estas ayudas. Estas ayudas están financiadas a través del Plan de Recuperación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea y las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica del Gobierno vasco y serán atendidas por orden de presentación hasta que se agoten los fondos. Eta gaurko kontseiluko berri ematea bukatzeko, adierazi nahi dizuet, azkenean gobernu kontseilariei jakinarazi diedala, datorren uztailaren 30ean bilduko naizela Ángel Víctor Torres Lurralde Politiketako eta Memoria Demokratikoko ministroarekin, eta baita Lurralde Politiketako estatu idazkariarekin ere. Lehen bilera honetan, defendatuko ditugun planteamenduen artean dago bitariko batzorde iraunkorra ahalik eta azkarren martxan jartzea, eta Gernikako estatututik transferintzeke dauzkagun eskumenen jarraipena eta kronograma bat osatzea. Esatea gure aldetik, ministroarekin eta Espainiako gobernuarekin elkarrizketarako, akordiorako eta lankidetzako borondate handiarekin joango garela datorren asteko bilera horretara. Por último, he comunicado al Consejo de Gobierno que el próximo 30 de julio, martes, mantendré un encuentro de trabajo con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. También mantendré una reunión con el secretario de Estado de Política Territorial. Entre los planteamientos que vamos a defender o que vamos a llevar a esa reunión están la puesta en marcha lo antes posible de esa comisión bilateral permanente para hacer el seguimiento y el impulso de todas estas materias pendientes que quedan de transferir del Estatuto de Gernika. Por nuestra parte, decir que vamos a acudir a esa reunión con la máxima voluntad de diálogo, de acuerdo y de cooperación con el ministro y con el Gobierno español. Horiek izan dira gaur Gobernu Kontseiluan jorratu ditugun gaiak, asteartero bezala pasa zaizue karpetan eduki ditugun kargugabetze eta izendapen guztien zerrenda, eta orain nahi baldin badezue galdereko turnoa irekiko dugu. Como decía, estas han sido los acuerdos de consejo que teníamos para trasladaros o para compartir con vosotros. Os hemos pasado también, como hacemos todos los martes, la lista de ceses y nombramientos aprobados en Consejo de Gobierno y ahora, si os parece, abrimos el turno de preguntas. Iker. Sí, quería preguntarle por dos cuestiones. La primera, por el cronograma que ha mencionado que le trasladará al señor ministro. No sé si tiene alguna pincelada de cómo puede ser ese cronograma y de cuáles serían los hitos, porque bueno, está por ejemplo pendiente el tema de la seguridad social, si quieren plantear ya una fecha para esa transferencia. Y en segundo lugar quería preguntarle, también teniendo en cuenta que usted fue diputada foral en Guipúzcoa, por la cuestión de la conexión de la Y vasca con Navarra y en particular por la solución de Esquitxaso que tanto está defendiendo la Diputación de Guipúzcoa, de la que usted formó parte, incluso diciendo que fue un proyecto de país. Sí, bueno, primeramente lo que pretendemos articular en esa reunión que vamos a mantener la semana que viene con el ministro es la puesta en marcha de la comisión bilateral. Ese va a ser un punto importante, el primer punto del orden del día, puesto que es esta comisión bilateral la que nos va a permitir después hacer un seguimiento a las transferencias pendientes. En un segundo punto, también queremos abordar
aquellas transferencias las cuales, bueno, pues el Ministerio ya tiene un borrador de ciertas materias que el anterior gobierno del Lehendakari Urkullu trasladó y estamos esperando una respuesta o una contrapropuesta. Por lo tanto, tenemos ahí 6 materias pendientes de las cuales, bueno, esperamos una contestación, entre las cuales se encuentra la del litoral. Y, como decía, bueno, acordaremos un cronograma para el resto de materias. Pero lo más importante va a ser la puesta en marcha de la Comisión Bilateral Permanente de Cooperación. Y en un segundo orden, y en cuanto a la conexión del tren de alta velocidad, nosotros mantenemos que, bueno, todavía no conocemos el informe que está elaborando el Gobierno de España en este sentido. Por tanto, todavía no tenemos una opinión, puesto que no conocemos ese informe, de poder decir cuál puede ser la mejor opción. Entendemos que los diputados generales de cada territorio pues también defiendan, ¿no?, el territorio y defiendan lo que creen que es mejor para su territorio, pero el Gobierno vasco lo que va a defender es la mejor opción para Euskadi. Y la mejor opción para Euskadi será la que, bueno, cuando tengamos ese documento valoraremos cuáles son los elementos, tanto técnicos, medioambientales, económicos, que ahí se planteen para poder tomar una mejor decisión. ¿Y a usted particularmente qué le parece la fórmula de Spitzasor? Yo me remito a la valoración que hace el Gobierno, y que es que hasta que no tengamos ese informe no vamos a poder dar una opinión formada, puesto que desconocemos el informe que está elaborando el Gobierno de España. Esperemos que ese informe se elabore a la mayor brevedad posible, que lo podamos tener entre las manos, que lo podamos analizar y después valoraremos. Bye. Un poco al hilo de lo que comentaba Iker, le choca que la diputada general de Guipúzcoa diga que es un proyecto de país, una de las dos opciones, cuando todavía no se conoce el informe definitivo del Ministerio. Y luego la pregunta esta venía al hilo de lo que estaban comentando. La otra pregunta sería si nos puede dar información. Creo que han llegado una quincena de niños gazatíes, de los cuales parte de ellos, si no me equivoco son 10, pero me gustaría que me confirme los datos y la distribución y las necesidades sanitarias que tienen, de los que 10 llegan a Euskadi para ser tratados de distintas lesiones, muchas de ellas de traumatología como consecuencia de los bombardeos. Sí, primeramente, en cuanto respecta a los diputados generales de los distintos territorios, total respeto a su opinión, y además entendemos que como diputados generales de cada territorio, pues cada diputado general defiende su territorio. Como digo, total respeto. Nosotros como Gobierno vasco vamos a esperar a ese informe que se va a elaborar, que todavía pues no se ha elaborado, no se ha terminado, y una vez lo recibamos lo analizaremos y daremos pues nuestra visión sobre el tema. Pero, como digo, seguramente la mejor opción será la que sea mejor para Euskadi. Y en cuanto a los gazadíes, pues sinceramente no le puedo contestar con el número concreto. Sé que el departamento correspondiente está trabajando en ello, pero no le puedo dar concreciones sobre los números concretos. Sí, en relación a la reunión que vamos a mantener con el ministro la semana que viene, otro ministro, el señor Ábalos, que estuvo de visita el otro día por Vitoria. Ah, perdón. Un poco pasado, Óscar Puente, alejó, enfrió la posibilidad del traspaso de la materia de puertos y aeropuertos. Supongo que escuchó atentamente esas declaraciones. Me gustaría conocer su opinión. Nuestro interlocutor es el ministro Ángel Víctor Torres, con el que nos vamos a reunir la semana que viene. Como digo, vamos a intentar articular esta comisión bilateral lo antes posible, y nosotros vamos a esa reunión con la máxima voluntad, ¿no?, de nuestra parte, a que haya acuerdos. Y bueno, nuestro interlocutor es el ministro Ángel Víctor Torres. Sí, ¿interpreta que se marquen líneas rojas antes de esa reunión, esas palabras, o cómo las interpretan? No interpretamos ni líneas rojas ni palabras. Yo creo o creemos que el Gobierno de España también tiene voluntad de acuerdo, puesto que tenemos un compromiso, un acuerdo firmado entre las partes, un acuerdo firmado también
entre partidos políticos. Nosotros somos positivos, nos agarramos a ese acuerdo y estamos seguros de que por nuestra parte va a haber toda la voluntad y estamos seguros de que por su parte también va a ser así. Ministroarekin izango duzun bilera horren inguruan, ikusita kronograma aurrekoan atzeatuta doala, borondatea erakusteaz aparte epeak edo zerbait jartzeko asmo dituzuen mahai gainean bilera horretan, datorren asteko horretan. Eta bigarrenik, bihar bertan segurtasun batzordea biltzekoa da Madrilen, ez dakit zeinek eskatu den bilera, zertarako zein. Bai, lehenengo eta behin gu datorren asteko bilerara goaz, gai ordenean guretzako oso garrantzitsua den puntu batekin, eta da bi aldetako batzorde hori ahalik eta azkarren martxan jartzea. Bi aldetako batzorde horrek utziko digulako falta diren eskumenen jarraipen estu bat egiten eta kronograma bat lantzen. Baita ere mahai gainean jarriko ditugu hainbat materia dagoeneko Espainiar gobernuak badaukalako zirriborro bat, horien artean dago itsasertzearena, eta gu erantzun batein zain gaude, eta horiek izango dira datorren astean jorratuko ditugun gai garrantzitsuenetakoak. Eta biharko bilerari dagokionez, biharko bilera ere oso garrantzitsua izango da, segurtasun sailaren ingurukoa da, gure segurtasun sailburuak parte hartuko du bertan Marlaska ministroarekin, bere taldearekin, eta hor, Ertzaintzak hartu beharreko eskumen batzuk ere tratatuko dira, portuetan, aireportuetan, Ertzaintzak hartu beharreko ardura batzuen artean, ziur nago biharko bilera ondo aterako dela, akordioren bat lortuko dela, baina goazen etxoiten biharko bilera amaitu arte, eta bukatzean segurtasuneko sailburuak berak emango ditu esplikazioak. Ohiko bilera da edo eskatu dinta? Ohiko bilera izaten da juntakoa, baina suposatzen dut ere orain denok eskatu ditugu bilerak, gobernu berri bat hasi garen heinean, naiz eta bilerak, bi aldetako bilerak normalak eta ohikoak izaten diren, bai egia da gobernu berri baten hasieran gaudela, eta hasiera horri martxa hartuta, sailburu guztiak jarri gara buru belarri Madrilen gure homologoak diren ministroekin harremanetan balik eta azkarren bilera horiek gauzatzeko. Yo quería preguntarle también por la reunión de mañana qué planteamiento lleva el Gobierno, si se van a analizar las cuestiones que se pactaron de cara a la investidura del presidente Sánchez y en ese sentido si hay algún avance sustancial. La reunión que se lleva mañana es una reunión entre el Departamento de Seguridad con el ministro Marlaska y con su equipo, que sobre todo se centra en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la Ertzaintza, de ciertas funciones que la Ertzaintza deberá de hacer de ahora en adelante, y seguramente esperamos que haya acuerdo en esa materia, pero como digo, vamos a esperar a que termine la reunión de mañana y será el propio sailburu, el propio consejero Zupiria, quien una vez terminada la reunión os dé más detalles sobre lo tratado y sobre los acuerdos alcanzados. ¿Podría ser un poquito más precisa con los asuntos que se van a abordar en ese encuentro? Vamos a esperar a que se realice mañana la reunión y una vez terminada el consejero Zupiria hará las valoraciones oportunas. Eragile sozial eta ekonomikoekin lehendakaria daraman bilera errondaren inguruan, ez dakit balantzaren bat edo egiteko moduan zareten, ez da amaitu bihar patronalarekin da, baina sindikatuekin bai, eta ikusita osasun alorreko itunerako erakutsi duten prestutasuna eta ez dakit jaurlaritzak edo zerbait esate duen. Galdera garrantzitsua da, baina lehendakariak berak egingo ditu balorazioak behin bere ronda amaitzen duenean, alderdi politikoekin egin duen bezala, berak egingo du balorazio hori. Eta errondari bihar amaitzen da, patronalarekin, edo oraindik... Bihar dauka patronalarekin, unibertsitateekin ere oraindiokan gelituta dago, eta amaitzen duenean agente sozioekonomiko guztiekin, berak emango du bilera guzti hauen berri, eta berak egingo du dagokion balorazioa. Sí, hoy llega la reforma de la ley de extranjería al Congreso, posiblemente va a contar con el rechazo del PP. No sé qué valoración le merece esto, porque el Gobierno estaba dispuesto a asumir algunas de las reivindicaciones del Partido Popular. Nos da pena que no haya acuerdo en esta materia. Nosotros íbamos con voluntad de acuerdo, pensábamos que podría haberlo. Nos da pena no aprovechar esa oportunidad. Pero como digo, seguimos trabajando. Nuestro talante es de total colaboración, de manos abiertas, y tampoco creemos que sea necesaria una modificación de la ley,
para avanzar en el tema del reto migratorio y para aprobar, por ejemplo, como nosotros hemos pedido una y otra vez en esas reuniones, un plan de contingencia. Por tanto, nos da pena que no haya acuerdo. Nos parece que se pierde una oportunidad, pero al mismo tiempo tampoco creemos que la modificación de la ley sea imprescindible para poder avanzar en esta materia. Bueno, eskerrik asko denoi, datorren astean ikusiko gara, badakizue gainera datorren astean izango da gobernuaren azkena, ezta? Hurrengoa 29an izango da Miramar Jauregian, beraz, datorren astean elkar ikusiko dugu eta segurazki ere akordio interesgarriak egongo dira zuekin partekatzeko. Mila esker, etortzeagatik.